Bueno, comenzamos entonces la clase y vamos a mm, intentar terminar ya la parte teórica, por lo menos, del tema 3 y también haremos algunos casos prácticos del cuadernillo. Los casos prácticos del cuadernillo haremos unos, no sé, los que nos dé tiempo a hacer hoy y después ya el próximo día vosotros hacéis el resto y si hay algún tema, o sea, alguna duda que tengáis sobre alguno, pues lo resolvemos, lo hacemos también entero. Es decir, que sin ningún problema. ¿De acuerdo? Bueno, continuando con la clase que estábamos dando, donde nos quedamos el otro día, y lo que estamos es en la zona, digamos, en la parte de lo que es la eliminación de inversión patrimonio neto con subvenciones. Es decir, hemos introducido la problemática de las subvenciones. En la problemática de las subvenciones, nosotros lo que hemos trabajado con dos tipos de subvenciones. Estamos trabajando con dos tipos de subvenciones. Las subvenciones que nos encontramos en el momento de control, es decir, en el momento que se controla la empresa y en la fecha de adquisición y esa subvención está en ese momento ahí, que hemos comentado y hemos visto a lo largo del ejercicio de los casos 11 y 12 y el 12A, cómo esa subvención se va reconstruyendo, ¿no? La vamos reconstruyendo al momento de control y posteriormente hasta que se agota la subvención y sigue reconstruyéndose o bien con pérdida y ganancia o con reserva. Y después tenemos una segunda subvención, que es la que va a aparecer ahora en el caso 12B, que es la subvención que nos conceden posterior al control. Es decir, una vez que ya está la entidad controlada, ¿qué ocurre con las subvenciones que te conceden después del control? La normativa lo que dice es que, como todos los cambios en valor de patrimonio neto posteriores al control, serán imputables, ese patrimonio neto será imputable a los socios externos y al grupo. Es decir, será repartible entre los socios externos y los grupos socios externos si lo hubiera, evidentemente. Si no hay, pues nada. Bueno, y hemos estado viendo, por lo tanto, esta tipología. En el caso 11, era fácil, 11%, coincidía fecha de control con el de la subvención, ¿no? Ese era el caso 11. Después vimos a ver si lo tengo por aquí. Empezaba el caso, sí, el caso 12, que lo tengo aquí, que ya la participación ya no era del 100%, por lo tanto había socios externos y coincidía la fecha de control con la fecha de subvención a 31 del 12 del año N. ¿De acuerdo? Esa ya era la variante que le hicimos y realmente lo único que cambiaba así de una manera un poco más significativa era que aparecían los socios externos, evidentemente, ¿no? Es decir, que era la aparición de los socios externos. Después, a ese elemento, a ese caso, sobre la base del caso 12, sobre esa base, hemos hecho tres variantes. La variante A es que la fecha de control sea a final de año, pero de la subvención te la concedan a principio de año, que ese es el que hicimos el otro día. Lo único que veíamos que a nosotros nos da igual cuando nos conceden, si nos coincide la fecha de control con la fecha de concesión. A nosotros nos da igual porque nosotros lo que vamos a coger es la subvención que hay en el momento de control. Punto. Ahora nos queda por ver el caso B y el caso C. El caso B es que el control es el 1 del 1 y la subvención nos la conceden posteriormente al control, que es lo que estábamos comentando antes. Es decir, nos dan una subvención después del momento de control. ¿Vale? Y el caso C es donde la fecha de control es el 1 del 1 al principio y también el de la subvención es al principio. Y son un poco todas las combinaciones con las que podemos trabajar, ¿no? Bien. Bueno, que sepáis que le he hecho algunos cambios a esta transparencia, algunos errores que tenía y bueno, los voy actualizando. Yo creo que ya el que he puesto esta mañana debe ser el que está más actualizado, porque siempre encuentro algún pequeño error
de una fecha porque copiamos los cuadros de uno a otro y al final siempre se nos va alguna fecha, alguna cosita. Bueno, que sepáis que el actualizar el último lo he hecho esta mañana. ¿Eh? Y bueno, lo he hecho esta mañana, pero lo tengo que subir todavía a la plataforma. Ya lo subiré después de clase. Bueno, repito, vamos al caso que estamos, que era el caso 12, el caso 12B. Me voy al caso 12B. Terminamos con este era donde estábamos antes. A estos casos anteriores ya le he añadido los balances más o menos ya bien hechos, ¿veis? Este balance que le he puesto el agregado, las subvenciones, es decir, que ya en la última versión lo vais a encontrar desglosado perfectamente puesto. Yo creo que bien. No sé si algún error, alguna cosilla puede ser, porque como son tantas tablitas, tantas historias, siempre alguno se despista, ¿no? Veis que está ya más o menos bien. Bueno, pues vamos al caso 12B, que es el caso que nos ocupa en este momento. El caso 12B nos dice que la participación va a ser del 80%, pero la fecha de control es el 1 del 1 y la subvención 31 del 12. Por lo tanto, vuelvo a repetir, no hay una coincidencia entre la fecha de control y la fecha de la concesión de la subvención. Y en este caso, encima, repito, la subvención nos la dan después del control. Por lo tanto, esa subvención, ¿qué va a pasar con ella? Que no vamos a tener que reconstruirla ni nada de eso, como hemos hecho en los casos 11 y 12 anteriores, sino que vamos únicamente a repartirla. Son de las llamadas subvenciones repartibles. Es decir, porque vuelvo a decir, es una variación en el patrimonio neto posterior a la consolidación. Entonces la vamos a repartir entre subvenciones en sociedades consolidadas y los socios externos. Eso es lo único que vamos a hacer. Bueno, efectivamente, sociedad A, participación 80% y la fecha el 1 del 1. Tenemos que hay que hacer todos los años hasta el N+3. La subvención B la recibe, como dice aquí, a finales del año N por 400, es decir, todo está sustentado más o menos todo. Hay pequeños cambios, pero está sustentado en el caso inicial 12, ¿no? Imputable a 2 años, bueno, lo de los ingresos, lo de que la empresa A no genera resultados, no se amortiza, y en este caso había una cosa que no estaba antes y la he puesto ahora, la he aclarado, pero bueno, que lo sepáis, que la cuenta de reserva y capital no ha sufrido variación desde el 1 del 12, perdón, desde el 1 del 1, que es el momento de control, hasta el 31 del 12, ¿vale? Que no ha habido cambios. Claro, es que nos tienen que dar la situación patrimonial del momento de control. Y normalmente, si no la damos, pensar que el capital y la reserva son las mismas, ¿vale? Digamos, la hipótesis de trabajo siempre es que coinciden, para no tener, si no la dan, porque o nos dan información para reconstruirla, evidentemente, algo nos tienen que decir. Bueno, y el tipo impositivo es del 30%. Bueno, vamos a ver, esta es la situación que nos hemos encontrado. Aquí, como estamos diciendo, tenemos que aplicar la normativa, que es todas las variaciones que nos encontremos del patrimonio neto posteriores al momento de control, pues evidentemente en el caso de la subvención va a ser considerada como una subvención en sociedad consolidada, la parte que corresponde al grupo, y también lo que nos llega a decir la normativa es que la parte de variación que no controlamos será atribuible a la cuenta de socios externos. Por lo tanto, está haciendo referencia a que esta subvención la tenemos que llevar a los socios externos, ¿vale? Bien, aquí entonces ya tenemos la situación. Efectivamente, tenemos que nos dan la información a 31 del 12, como estáis viendo, no al 1 del 1, y nos dan los años N, N+1, N+2, N+3. Tenemos, si nos vamos a centrar en el año N, que es el que vamos a empezar, tenemos el coste de la combinación, que como sabéis después no varía, no le estamos haciendo variaciones, y después tenemos, nos vamos al patrimonio neto, tenemos la cuenta de capital social, ¿vale? Tenemos la reserva, que estos dos elementos, capital social y reserva, son los que formaban parte del valor razonable del patrimonio neto, el 1 del 1, ¿de acuerdo? O sea que esto es el patrimonio neto del 1 del 1, ¿vale? Porque la pérdida de ganancia que me dan aquí, como el control ha sido a principios de año, esta pérdida de ganancia ya es repartible. Es repartible entre el grupo y los socios externos. Y me dan una subvención. La subvención que yo tengo aquí, fijaros, me la dan el 31 del 12 del año N. Aquí todavía no ha llevado nada a resultado.
Esta es repartible. ¿Qué va a ser repartible? Lo que nos encontramos. Es decir, como es un elemento de patrimonio neto, yo que tengo aquí 280, pues reparto 280. En el año n+1, ¿qué me voy a encontrar? Porque ya, fijaros, imputa al resultado la mitad. ¿Qué me voy a encontrar? ¿140? Pues reparto 140, sin problema. Y ya en el año n+2 no hay subvención y en el año n+3 no puedo repartir nada porque no hay subvención tampoco de esta subvención. ¿De acuerdo? No hay, esta subvención no está ya. Con lo cual, bueno, no tengo nada que hacer. Bueno, el año n+1 sí lo que ha hecho ha sido imputar a la cuenta de resultados, pero punto, no hay más. ¿De acuerdo? Pero a nosotros nos va a dar igual, porque al ser una subvención concedida a posteriori, lo único que nos interesa saber es cuánto hay de esa subvención para repartirla. Y ya está. Y no tenemos ninguna. Bueno, empezamos con el año N. Vamos a empezar con el año N. En el año N, lo primero que me encuentro es la fecha de control, ¿vale? La fecha de control, que es el 1 del 1 del año N, que es donde aplico el método de adquisición. Perfecto. ¿Qué tengo? El coste de la combinación 700 y, como me han dicho que esa fecha no había cambiado el patrimonio neto, es decir, tengo capital y la reserva las mismas que tengo a 31/12. Por lo tanto, 300, el 80%, le calculo la parte correspondiente, 240, me da un fondo de comercio de 460. Los socios externos, 20% de ese valor razonable del patrimonio neto, 60. Bueno, ya conozco un poco la situación. La subvención recibida. Vamos a ver, ¿cuál es la situación de esta subvención? Yo tengo una subvención recibida a 31/12 del año N de 400. Subvención a fecha de control era 0, por lo tanto no la tengo en cuenta. ¿Qué es lo que haré? Únicamente tendré que repartir la subvención que hay en el patrimonio neto, que hay neta de impuestos, evidentemente, está repartible. Reparto para el grupo y reparto para los socios externos. Nada más. Con lo cual, esta información la arrastro del método de adquisición del momento de control. Me voy entonces al 31/12 del año N, que es donde empieza el proceso de consolidación, el primer año. El punto 1 ya sabemos que no hay porque no nos han dado cambio de valor razonable en estos ejemplos. Bueno, reparto de la subvención, porque no tengo que reconstruir nada en este caso. Lo que hago es ver qué subvención tengo y la reparto. ¿Subvención que tengo que repartir? 280. Pues lo hago con el reparto como siempre. En este caso, a una cuenta que vamos a llamar subvención en sociedades consolidadas, que es la que representa, la que tiene el grupo para recoger las subvenciones que le corresponden generadas después de la dominada, después del control, es el 80%, y a los socios externos el 20%. Y esto es lo único que haremos con la subvención. Esto es una subvención concedida a posteriori, que lo único que hacemos es que, tal y como nos la vamos encontrando, la vamos repartiendo. Y no hay más. Esta es la problemática que tiene. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es cada año lo que voy teniendo, lo voy repartiendo. Bueno, en este caso no hay variación de reservas porque hemos dicho, nos decía el enunciado que coincidía, y sigo. Vale, en el año 3, perdón, en el apartado 3, tengo que hacer la eliminación de inversión patrimonio neto. Cojo lo que hay, tengo la cuenta de capital, la cuenta de reserva, ha nacido el fondo de comercio, tengo el coste de la combinación y el 20% del valor razonable para los socios externos. Elimino el capital, elimino la reserva, elimino el coste, nace el fondo de comercio y nace, en este caso, o asabona a los socios externos que nacen en este momento también. Entonces, bueno, este sería el ajuste que yo tendría que hacer para la eliminación inversión patrimonial. Como el control fue al principio, la pérdida de ganancias que hay al final, que me encuentro en la tabla, es repartible también. La reparto. Y esto ya lo sabemos de sobra, ¿no? Cojo pérdida de ganancias, la reparto entre los socios externos del grupo, en el balance, y me voy a los saldos de pérdida y ganancias y lo ajusto en saldo de pérdida y ganancias. ¿Vale? Aquí, fijaros, ya repito, los balances, este tipo de balance lo he completado para que lo tengáis todo perfectamente. Y le he puesto ya lo he separado y le he repartido el resultado. Bueno, aquí lo tenéis. Después del agregado tengo, este sería el ajuste de la subvención, como estáis viendo, ajuste de subvención, que lo único que he hecho ha sido repartirla. He cogido la subvención y la he repartido en la subvención sociedad consolidada y socios externos. Y aquí he hecho el asiento de eliminación. Como siempre, el asiento de eliminación
he eliminado el coste de la combinación, el capital, la reserva, he creado, como estáis viendo en el balance consolidado, el fondo de comercio y he abonado también a socios externos que con lo que tenía del reparto de la subvención más el asiento de la eliminación, me da en este caso 116. ¿De acuerdo? Y aquí ya tengo el estado contable consolidado. En este estado contable consolidado lo que sí he hecho ha sido el último asiento también del reparto del resultado. Aquí lo tenéis. Ya lo tengo directamente. He considerado que la cuenta de pérdida y ganancia que está aquí, esta es la del grupo. Por lo tanto, le he quitado y le he puesto. Es decir, que me queda 56 y 14 pérdida y ganancia de los socios externos. ¿Vale? Y lo mismo en los saldos. Aquí ya está el reparto. Ya he hecho el reparto para que lo tengáis también, que es que no lo teníamos hecho. Decía que el reparto lo hacíais vosotros. Bueno, ya lo he hecho y lo he cambiado a la tabla para que la tengáis perfectamente. ¿De acuerdo? Y este sería el año N. En el año N sería el proceso de consolidación con esta tipología de subvención. Dime, Ignacio. En la distribución de las pérdidas y ganancias, yo entiendo el asiento, pero en la hoja de trabajo que reflejaríamos menos 70, ¿no? Al principio y después... Más 56. Vale. Y Y entonces, ¿qué pasa? Que al ser la misma línea, si le quitas 70, le sumas 56, te queda 56. La del grupo. Lo único es que la del grupo y la de pérdida y ganancia y la del grupo es la misma. Está en la misma línea, con lo cual suma y resta. Nosotros en el asiento lo separamos, pero es para que veáis que está repartiendo, ¿no? Lo que está repartiendo. Pero al final en la hoja de trabajo es la misma línea, con lo cual efectivamente no afecta para nada. ¿De acuerdo? ¿Y no se podría poner en líneas distintas? Puedes poner todas las líneas que te dé la gana. Lo que pasa es que nosotros ya nos cansamos de poner tanta línea y tanta historia. Entonces, porque lo queremos hacer tan abierto, tan didáctico para vosotros, nosotros lo solemos hacer bastante más simplificado. Estas hojas de trabajo simplificamos más. Pero bueno, efectivamente, vosotros, si queréis, abrís otra línea y la separáis perfectamente, sin ningún problema. ¿De acuerdo? Vale, vale, vale. ¿Alguna duda? ¿De alguna duda más, por favor? No. Bueno, pues ya hemos hecho el año N. Ahora nos vamos al año N más 1, que aquí ya entramos en el proceso directamente. A punto 1 no hay, volvemos a repartir la subvención. ¿Qué subvención me encuentro en el año N? En el año N me encuentro una subvención de 140. Yo lo que reparto, repito, es lo que me encuentro en esta subvención. No tengo que reconstruir nada absolutamente ni hacer nada. Reparto lo que me encuentro. Por tanto, 80% para el grupo, 20% para el socio externo. Y hago un asiento de reparto, de reclasificación, reparto-reclasificación, como lo queráis llamar. De subvención a subvenciones a sociedades consolidadas y socios externos. Y es exactamente lo mismo que he hecho antes, pero con 140 en este caso, evidentemente. Después vería la variación de reserva. Vamos a ver si este año ha cambiado la reserva. Efectivamente, en el año, el 1 del 1 del N, teníamos una reserva que, aunque no nos lo habían dicho, nosotros como nos habían dicho que no había cambiado, sabemos que era de 200. Y ahora me voy a la que me da el balance que me dice que la reserva es de 270. No la he tocado. Como habéis visto, lo único que he hecho ha sido he hecho con la subvención una reclasificación. Por lo tanto, la reserva del año N más 1 es 270. Quiere decir que la diferencia entre los dos es que ha habido un incremento de esa reserva en 70. La reclasifico, la reserva, y de esos 70, pues el 80%, 56, iría a la reserva de sociedades consolidadas y el 20%, 14, iría a socios externos. Y efectivamente, hago esa reclasificación. 70, anulo la 70 de la reserva y le pongo en reserva en sociedad consolidada 56, de a socio externo, que es la cuenta de patrimonio neto, 14. Y esto sí lo tendría en cuenta después para el balance, para la hoja de trabajo, perdón. Bueno, ya tengo hecha la reclasificación de la reserva, me voy al punto 3, que es exactamente el mismo, como podéis comprobar, es exactamente el mismo que hemos hecho en el año N. Elimino el capital, elimino la reserva, elimino el coste. Creo la cuenta del fondo de comercio y creo, en este caso, también los socios externos.
¿vale? Como no hay amortización. En el punto 4, ¿hay reparto de resultados? Vamos a ver. Si había un resultado, efectivamente, hay un resultado, reparto. ¿Cuánto? No le tocaba para nada, el 210, pues reparto el resultado entre socios externos en el balance y ajusto también el resultado en la estado de cuenta de resultados. Punto 5. ¿Hay que amortizar el fondo de comercio? No. En este caso decía que estaba exento de amortización. Bueno, pues nada. Me voy del punto 5 y paso directamente a la hoja de trabajo. Aquí tengo el ajuste de la subvención, como habéis visto. En este caso lo que se reclasificaba era las 140 que quedaban. Aquí reclasifico la reserva, como estáis viendo. Aquí está reclasificada la reserva, la 70, reserva de sociedad consolidada y socio externo. Y aquí tenemos el asiento de eliminación. Aquí está el asiento de eliminación, el coste, el capital, la reserva, nacimiento del fondo de comercio y un abono en la cuenta de patrimonio neto de tal manera que los socios externos, efectivamente, pues nos quedarían, como teníamos del ajuste de subvención, socio externo, de la reserva, 28 más 14 más 60, 102. 102, perdón. Y la he puesto el mismo asiento para el reparto de resultados. Aquí lo tenéis, el asiento de reparto de resultados, que lo he metido dentro de ya en el estado consolidable. Y aquí los saldos también están ya perfectamente reclasificados. ¿Sí? Y aquí ya tengo el balance y la cuenta de resultados consolidada. ¿De acuerdo? Y eso sería en el año N+1. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Es más fácil. Es que en este caso, como la subvención es únicamente reclasificable, no tengo que hacer nada. Lo único que hago es voy reclasificando Si me voy al año N+2, aquí ya no había reserva, perdón, no había subvención, porque la subvención ya se había imputado a resultados completos. Por lo tanto, ya ni siquiera tengo que repartir subvención, porque una subvención concedida después y lo que haya es cero, es cero. Ya no tengo. Por lo tanto, lo único que hago es que me voy el 31 del 12 del año N+2, me voy al punto de la reserva. Repito, teníamos una reserva de 200, hemos tocado la cuenta de reserva con los ajustes anteriores. No hay nada, es decir, no hemos hecho nada, por lo tanto, no hay nada. Y la reserva que me da es 480, efectivamente 480, por lo tanto ha habido un incremento de la reserva de 280. El reparto de esa reserva la reclasifico, 80% para la reserva en sociedades consolidadas, 20% para los socios externos. Y así lo hago, como hemos hecho hasta ahora. Reserva en sociedades consolidadas, socios externos. Y esta sería la reclasificación de la reserva. Me voy al punto 3, que es exactamente el mismo que he hecho en el año N. Capital, reserva, elimino y los costes. Y nace el fondo de comercio y los socios externos. Perfecto. Reparto resultados. No toca la cuenta de resultados, por lo tanto, reparto lo que tengo, el 210, lo que ya sabemos. Socios externos, 20%, grupo, el 80%. Me voy a la cuenta de resultados, exactamente igual. Ajusto los saldos de la cuenta de resultados y me voy a la hoja de trabajo. En la hoja de trabajo, lo que tengo es el ajuste de la subvención, que no es nada, es cero esta vez, la reclasificación de la reserva, que la acabo de reclasificar, el ajuste, perdón, el asiento de eliminación, inversión patrimonio neto y el estado consolidado, que aquí, como estáis viendo, tiene metido lo que es el reparto del resultado, ya lo que hemos puesto directamente, lo hemos metido directamente en la hoja de trabajo, el estado consolidado. ¿De acuerdo? Y este sería en el año N+2, que es donde la subvención ya era cero. En el año N+3 me pasa exactamente igual. En el año N+3, ¿qué ocurre? Que ya no tengo subvención, es cero. Por lo tanto, no tengo que reclasificar nada. Me voy directamente al siguiente punto, me voy a la reserva. La reserva que tengo que de esto, y me daban, en este caso, las reservas son 200, son 690. La reserva del N+3, efectivamente 690. ¿Cuánto ha cambiado la reserva? El incremento, ha habido un incremento de reserva de 490. Esta reserva la reparto,
80% a reserva de sociedades consolidadas, 20% la reparto al grupo. Con lo cual me voy a la siguiente clasificación de la reserva en sociedades consolidadas y socios externos. Me voy al punto 3. No tengo que repetirlo, perdón, no tengo que aclarar más porque es el mismo asiento del anterior. 100 de capital, reserva, coste, nacimiento del fondo de comercio y los socios externos. Reparto de resultados. En este caso tampoco me toca nada, 70. Reparto la cuenta pérdida y ganancia, como estáis viendo, entre socios externos y el grupo. Me voy al estado de pérdida y ganancia y hago el reparto por el saldo, ajusto el saldo de la cuenta pérdida y ganancia. Una vez que ya he hecho esto, me voy a la hoja de trabajo, ajuste de subvención, 0 porque no hay nada. ¿Hay reclasificación de la reserva? Sí, tenía la reclasificación aquí, 490, la he reclasificado en reserva en sociedades consolidadas y socios externos. Hago el asiento de eliminación que ya hemos hecho todos los años y me queda el balance consolidado. Aquí ya tengo el reparto, igual que antes, del resultado, lo tengo perfectamente puesto ya el reparto del asiento del reparto de resultados. Y este sería el caso de las subvenciones cuando estas nos las conceden a posteriori, nos las conceden después, del control. Por lo tanto, estas subvenciones, igual que las variaciones de reserva, se reclasifican entre el grupo y los socios externos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Ha quedado claro? Yo creo que sí, ¿no? Creo que es bastante fácil, es decir, una vez que uno ya coge la dinámica, vamos a ver entonces, entramos entonces en el caso C, ¿vale? Entramos en el caso C. El caso C es nuevamente participación del 80% y fecha de control y fecha de subvención es a principio de año. Bueno, hay que tener cuidado porque tenemos que reconstruir, o tenemos que saber, en primer lugar, cuál era el patrimonio neto a esa fecha. Tenemos que nosotros, porque no nos dan en estos ejemplos, estáis viendo que nos están dando a 31 del 12. Pero si leemos, nos dice, bueno, lo de siempre, la sociedad A tiene un control del 80% sobre la sociedad B, y en este caso el control es el 1 del 1, tenemos que hacer todo a 31 del 12 del N más 1, etcétera, etcétera. Recibe una subvención a principios del año N por 400, imputable a partes iguales durante 2 años, ¿vale? Es lo del tema de los resultados de B, él nos genera resultados A, y nos dice que las cuentas de reservas y capital no han sufrido variación desde, esto lo he añadido también porque no estaba antes, y desde el 1 del 1 del año N, para que no haya ninguna confusión. No obstante, si no dijéramos nada, si no lo pusiéramos, hay que saber que la hipótesis es que no ha cambiado ni el capital ni la reserva, ¿vale? Desde el 1 del 1. Se sigue sin amortizar el fondo de comercio y el tipo impositivo es del 30%. Bueno, pues entonces nos vamos a nuestro caso. En nuestro caso, y la subvención nos la han concedido el 1 del 1. Por lo tanto, tenemos que saber cuál es la situación a 1 del 1. Bueno, repito, estamos a 31 del 12 y nosotros lo que tenemos aquí es, en N, es la información del 31 del 12. Y efectivamente, en el año N tengo el coste de la combinación, me da lo que no ha cambiado por ahora, que es ni la reserva ni el capital, que esto era lo que estaba a principio, me da la cuenta de pérdida y ganancia 31 del 12, que como el control fue al principio, esta va a ser repartible, es decir, que esta la tendré que repartir, y la subvención que tengo aquí me da la subvención de 140,60. Claro, porque ya he imputado, como me la concedieron el 1 del 1, ya he imputado a la cuenta de resultados la mitad, 200 brutos. Eran por 400, 200 brutos, aunque en balance aparece neta de impuestos. Por lo tanto, esta subvención no es la que forma parte para el método de adquisición. Para el método de adquisición tendré que reconstruirla. Claro que la subvención me la conceden el 1 del 1, a 31 del 12 ya queda la mitad porque llevo la otra mitad. Fijaros que lo que va a pasar después,
En el más 1 ya no va a haber nada, se va a terminar de imputar a la cuenta de resultados y ya en el n más 2, aquí ni tengo subvención ni he imputado subvención. Aquí no tengo subvención en n más 3 ni he imputado subvención. Por lo tanto, toda la problemática de la subvención la vamos a tener realmente por el tema de reconstrucción todos los años, pero de imputación a resultados en el año n y en el año n más 1. ¿Vale? Perfecto. Vamos entonces a trabajar con la subvención ya en el año n. Vamos a ver qué pasa en el año n. Yo me tengo que ir a la fecha de control, al 1 del 1 del año n. Y aplico el método de adquisición. ¿De acuerdo? Aplico el método de adquisición. Coste de la combinación, lo sabemos, 700. Ahora tengo que ver cuál es el valor razonable del patrimonio neto a momento de control. Yo tengo el capital, ¿vale? 100, 200 de reserva, porque esto me decían que no cambiaba. Y ahora me van y tengo aquí 280. ¿280 de qué? De la reserva, perdón, de la subvención. Es decir, esta es la subvención, reconstruida. Es decir, porque es verdad que a 31.12 tengo 140, pero yo al momento de control, eso lo tengo que calcular yo, y al momento del control, el 1 del 1, me acaban de conceder la subvención, que era 400 brutos, menos impuestos, me da 280. Por lo tanto, fijaros, entraría 280, por lo tanto, el valor razonable del patrimonio neto sería 464. ¿Entendido? El 100% del... Perdón, no, esto sería... No, el 464 ya le he aplicado aquí el 80%. Sería, como estáis viendo, 580, ¿vale? Sería 580, 100 más 200 más 280, 580. El 80%, 464, ¿vale? Porque ya tenía aplicado el 80%. Sí, lo importante es que este es el valor de la subvención, esa es la subvención al momento de control. Por lo tanto, el 80% de 580, 464, y tengo una diferencia con el coste de la combinación de 236, que es el que me da el valor del fondo de comercio, en este caso fondo de comercio. 20% de 580, como estáis viendo aquí, sería 116 los socios externos. Situación de la información de la aclaración de la subvención para el momento del método de adquisición. Pues saber que efectivamente me han dado una subvención de 400 a la fecha de control, ¿vale? 400 es lo que tengo. Menos 200, menos 120 de impuestos a fecha de control, yo lo que tengo son 280. Pues lo he puesto aquí en el valor razonable del patrimonio, porque es la subvención que yo tenía en el momento de control. Eso es para el cálculo de la diferencia. Ya tengo toda la información que necesitaba del método de adquisición. Ahora me voy ya al año N, que es el 31/12 del año N para la primera consolidación. ¿Vale? Punto 1, no existe. El valor razonable no hay cambio. Punto 2, sí. Tengo que revertir lo que se ha hecho con la subvención a finales del año N. Porque claro, al principio eran 280, al final ha imputado el año N, ya ha imputado la mitad, por lo tanto, ya lo que tengo en el balance, como hemos visto, era 140. Por lo tanto, tengo que reconstruirla a fecha de control. Tendré que abonar 140, como estáis viendo, a la subvención, que pasará a 280, y lo hago con cargo a la cuenta de pérdida y ganancia, porque es la que se ha trasladado a la cuenta de resultados, que era ya lo que hemos hecho en otros casos. Y efectivamente, anulo el ingreso, anulo el gasto del impuesto, y esto es un saldo que coincide con el saldo del balance en la cuenta de resultados. Y en ese momento acabo de reconstruir, o he revertido, o he hecho una reversión de la subvención. Dime, Patricia. Es que en la parte de abajo que pone lo de la reserva no han sufrido variación No, de la esto fecha. todavía no lo hemos visto. Todavía no. Estamos en la subvención. Espérate que lleguemos a la reserva. Vale. Es que estamos en la subvención. Entonces, más adelante. ¿Vale? Bien. Entonces, sería en el punto 2.1, que es el tema de la subvención. La reconstrucción o la reversión de para reconstruir la subvención al momento de control. Sigo en mi proceso. El siguiente punto es el tema 2.2 de la reserva. Las reservas han cambiado, no han cambiado, me decían que la reserva, el 1 del 1 era 200 y que al final era también, que coincidía la de la final con la del principio. Y además no he tocado absolutamente nada
aquí con la subvención no he tocado nada de la reserva. Por lo tanto, en este caso coincide, hay una coincidencia. Quiere decir que no tengo que hacer nada, porque si coinciden, hay variación de la reserva, no tengo que reclasificar la reserva. ¿Vale, Patricia? ¿Lo entiendes ahora? No, es que la diapositiva que tenía usted anterior puso que las reservas no han sufrido variación n igual a 200 y n más 1 igual a 200. Y como en el balance n más 1 pone 270, pues eso No. Aquí lo que tengo es n. Te das cuenta, aquí está 200 la reserva, en el n más 1 va a estar 270, aquí en el n más 2 480 y en el n más 3 690. Esto es a 31 del 12. Y el ejercicio me decía que estos dos coincidían con la del 1 del 1. ¿Comprende? Por eso, el 1 del 1, ¿cuál que reserva tenía? 200. El 31 del 12 que tengo, 200. No cambia. ¿Lo entiendes, Patricia? sí, vale, gracias. Vale, entonces ya sabemos que la reserva tampoco ha cambiado. Aquí no tengo que hacer absolutamente nada. Únicamente hago la parte de la subvención. ¿De acuerdo? Hago esa parte de la subvención. Bien, me voy entonces al punto 3. El punto 3, ¿qué va a ser? La primera eliminación, inversión, patrimonio neto. El capital lo tengo en 100, la reserva en 200, la subvención la he reconstruido después del asiento anterior hasta 280 y hay un fondo de comercio que sé porque tengo que rescatar la información del método de adquisición de 236, el coste de la combinación 700 y los socios externos que me daban, según el método de adquisición, 116. Elimino el capital, elimino la reserva, elimino la subvención, elimino el coste, nace el fondo de comercio y nace los socios externos. ¿Entendido? Y este va a ser mi asiento, mi ajuste todos los años de eliminación, inversión, patrimonio neto. El mismo siempre. Me voy al punto 4 y en el punto 4 es el reparto de resultados. Fijaros que aquí sí toca la cuenta de resultados. Tengo 210 que me está dando el balance, pero tengo que restarle 140 de la subvención. Este era el ajuste de la subvención. Por tanto, el resultado ahora me da 70. Y lo que tengo que repartir, por tanto, es 70. Y ya me voy al balance, como siempre, ¿vale? Reparto este resultado entre socios, 80 y 20%, eso en balance. Y en el saldo de la cuenta de pérdida y ganancia, exactamente igual. Reclasifico el saldo de la cuenta de pérdida y ganancia entre socio externo y grupo. ¿De acuerdo? Aquí ya no he hecho hoja de trabajo. Aquí, de este caso, he hecho la hoja de trabajo que he hecho ha sido la del X3 nada más. En la del N más 3, perdón. Porque es que ya es agotador tanta hojita de trabajo. Entonces, una vez que ya he hecho el año N, me voy al año N más 1. En el año N más 1, ¿qué es lo que tengo que hacer? Evidentemente, el primer punto no lo tengo. La reversión del resultado. Aquí ya tenía 0. Acordaros que en vuestra tabla, si miráis la tabla del año N más 1, ya quedaba 0. Había imputado las 140 que quedaba en el año N más 1 de la subvención, la había imputado al resultado. Vale. Tengo que reconstruir la subvención al momento de control. Por lo tanto, 280. ¿Con qué? Con pérdida y ganancia, la de este año, y con reserva, la del año anterior. Efectivamente, la del año N, la del año N al principio, efectivamente, sería 140. La del año N más 1, que es la de este año, con 140 de pérdida y ganancia. Como he tocado la cuenta de pérdida y ganancia, por el traslado tengo que anular ese traslado, anulo los 200, anulo el gasto y me queda el saldo, que es el mismo que aparece en balance en cuenta de pérdida y ganancia. Así que, en este caso, he reconstruido la subvención que había concedida en el momento de control. Y la he reconstruido, ¿a qué valor? A 180, como está aquí. Perdón, a 180, a 280. ¿De acuerdo? Y esa sería la reconstrucción. Ahora bien, tengo que tener en cuenta una cosa, que estoy tocando la cuenta de reserva, como estáis viendo aquí, y estoy tocando la cuenta de pérdida y ganancia. Estos dos ajustes a cuenta de reserva y pérdida y ganancia los voy a tener que tener en cuenta ahora para la variación de la reserva y la pérdida y ganancia para el reparto del resultado. ¿Vale? Perfecto. Me voy entonces a la variación de la reserva.
La reserva inicial ya me habían dicho que era 200, en el momento de control. Perfecto. Me voy a ver cuál es la reserva de ahora. Me dice en el balance que me dan que en N+1 es 270. Pero claro, esa reserva la he tocado por 140 por la reconstrucción del ajuste de la subvención. Por lo tanto, lo que me queda de reserva es 130. ¿Cuánto ha cambiado esto? Hemos pasado de 200 a 130. Ha habido una caída de la reserva, un decremento de la reserva de 70. Es decir, en este caso es un decremento. Por lo tanto, ese decremento lo tiene que reclasificarlo a las sociedades, al grupo y a los socios externos, efectivamente. Al grupo le corresponde un decremento de reserva de 56 y al socio externo le corresponde un menos socio externo de 14. En este caso, como veis, el asiento es contrario, porque lo que estoy es intentando imputarle una menos reserva, como estáis viendo, de 56 al grupo y menos 14 al socio externo. Entonces, en este caso, lo que hago es sumar 70 en la reserva, de tal manera que sumando estas 70 más los 130, pasa a ser 200 para la eliminación de inversión patrimonio neto. Efectivamente, ya lo reclasifico y lo dejo ahí. Y una vez que ya lo tengo reclasificado, me guía al punto 3, que es la eliminación de inversión patrimonio neto, y aquí, efectivamente, como estáis viendo, tengo la misma que hice en el año N. Es decir, elimino el capital, ya la reserva, que ya la está reconstruida hasta 200, la subvención, que la he reconstruido hasta 280, he eliminado también el coste de la combinación. Ha nacido el fondo de comercio y he abonado la cuenta de socio externo, ¿no? Que junto con los anteriores también se sumará con esta. Es decir que, bueno, esta sería la siguiente eliminación, que es exactamente el mismo que hice en el año N, ¿no? Es el mismo del año N. En el año N+1, la cuenta de resultados, como habéis visto en la reconstrucción de la subvención, tiene un resultado de 210, pero en la reconstrucción de la subvención le tengo que restar 140, por lo tanto me da un resultado de 70. Hago lo mismo. Ya esto es cansino totalmente porque reparto la cuenta en balance y ajusto también los saldos de la cuenta de resultados, tanto para los socios externos como para el grupo. ¿De acuerdo? Es lo que estamos haciendo siempre, los repartos correspondientes. Una vez que he hecho esto, repito, no tengo hoja de trabajo, paso al año N+2. En el año N+2 ya no había ni siquiera imputación de la cuenta de subvención a resultados. Ya en el año N+2 ya no había subvención, ni imputación ni nada. Por lo tanto, en el año N+2, el punto 1 no existe, el punto 2, ¿qué es lo que hago? Todo con cargo a reserva. Reconstruyo la subvención de 0 hasta 280 y se hace con cargo a reserva. Este cargo a reserva es el que tendré en cuenta para la variación de reserva. Y no hay más. Ahí se acaba. Porque ya no hay imputación, no toco la cuenta de pérdida y ganancia, nada. Me voy entonces a la variación de la reserva. Vamos a ver la reserva cuánto ha variado, teniendo en cuenta lo que acabo de hacer. La reserva partía en el momento de control de 200, ¿no? Partía de 200 y yo parto en el año N+2 de 480. 480 menos los 280 del ajuste de la subvención me da una reserva de 200. En el año N+2 la reserva es 200, es decir, no ha habido cambio, en este caso 200, 200, 0. Por lo tanto, aquí no haré absolutamente nada. No hay reclasificación porque no hay variación de reserva en el año N+2. Con lo cual, pasaría al punto 3, que es repetir los mismos asientos del año N y del N+1, eliminación del capital, de la reserva, de la subvención reconstruida, del coste, aparece el fondo de comercio y los socios externos. Es decir, el mismo asiento con las mismas cantidades. Me voy al reparto de resultados. Esta vez, en la reconstrucción de la subvención no toca el resultado, por lo tanto, me da el balance que es 70, lo reconstruyo. Perdón, lo reclasifico a socio externo y al grupo el balance y en el estado de resultados. Exactamente. Y me quedaría el año N+3. En el año N+3, igual, la subvención no tiene subvención, no está imputado, no está nada, por lo tanto, ¿qué hago en el año N+3?
reconstruyo la subvención de 0 a 280 con cargo, en este caso, igual que antes, a la cuenta de reserva. Tendré en cuenta que esta reserva ajusta a la reserva de este año, ¿vale? Me voy entonces a la variación de reserva. Reserva en el año, en el momento de control, 200. Vamos a ver este año. 690, parto de 690, el ajuste que acabo de hacer en la subvención para reconstruirla me da una reserva de 410. Vale, perfecto. Cojo esos 410 y veo que ha variado de 200 a 410. Ha habido un incremento de la reserva de 210. Esta reserva, por lo tanto, la tengo que reclasificar, 80%, 168 para reserva en sociedad consolidada, 20% de esos 210 a socio externo. Efectivamente, lo hago aquí, reclasifico, real, pero en este caso es positivo, por lo tanto, incremento la reserva en sociedad consolidada y hago también el incremento de los socios externos. Y este sería el asiento para la reclasificación de la reserva. En este caso, sí he hecho una hoja de trabajo y lo veremos ahora al final. El punto 3, exactamente el mismo, ya no merece la pena repetir, que es el mismo del n más 1, del n más 2. Y me voy entonces al reparto de resultados, que tampoco le toca para nada y sigue siendo 70, con lo cual reparto el resultado en la cuenta de pérdida y ganancia, en balance, perdón, reclasifico en balance y reclasifico en el saldo de pérdida, en la cuenta de pérdida y ganancia. Bueno, perfecto. Y ahora me voy a la hoja de trabajo. En la hoja de trabajo, que esta vez sí la he montado, aquí tenemos la del último año. Ajusto la subvención, fijaros, de 0 a A, que no estaba, se lo quito a reserva y se lo pongo a la subvención, la reconstruyo. Aquí tengo la reclasificación de la reserva, que estaba en 210, el 80% para la reserva en sociedad consolidada y para el 42% para los socios. Y hago la eliminación, inversión patrimonial. Elimino el coste, elimino el capital, la reserva, la subvención. ¿Qué es lo que me queda? El fondo de comercio, que nace aquí, y los socios externos, que junto con los 42 me dan 158. En este caso, el asiento, como igual que otro, el asiento del reparto de resultados lo tenéis aquí. ¿Vale? Lo tenemos aquí. Tenemos el que lo he metido dentro del balance final y de la cuenta de resultados final. Ya está reclasificado el asiento de resultados directamente. ¿De acuerdo? Y este sería ya el balance y la cuenta de resultados consolidada. ¿Entendido? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Dime, Ignacio. Que en el caso de cuando ajustábamos a valor razonable por un elemento amortizable, la de años anteriores se hacía con cargo a reserva y tenía efecto impositivo. En el caso, en el paso 2, aunque toque reservas al ajustarlo y todo eso, ahí no tiene pasivo por impuesto diferido ni nada de eso, ¿no? La meta, porque es neto de impuestos. Tú ya el pasivo por impuesto diferido la empresa lo tiene. Tú le estás ajustando 280. Esto eran 400, te recuerdo. Con lo cual yo ya estoy ajustando a neta de impuestos. Vale. Y con en el punto 2.2 igual, ¿no? Exactamente. Vale. ¿Comprende? Aquí en el punto 2.2 tú lo que estás tocando únicamente, aquí tú no estás incrementando la reserva. Aquí tú lo que estás haciendo es reclasificando. Que aquí no estás reconociendo una plusvalía, no estás reconociendo un impuesto. Aquí le estás quitando de una cuenta que se llama reserva, le estás quitando 210 y le estás pasando 168 a otra reserva y 42 a otro patrimonio neto. Es decir, no estás reconociendo una plusvalía ni una minusvalía. Por lo tanto, ¿por qué va a tener efecto impositivo? Vale, que el efecto impositivo de todas formas estaría... Cuando reconoces incrementos o decrementos reales. Y estaría representado, por así decirlo, en las cuentas individuales, ¿no? Cuando lo representas, tú si lo haces real en la consolidación, por ejemplo, lo del terreno, lo de esto, eso sí,
pero aquí no estás haciendo, no estás reconociendo un incremento real. Aquí Ya lo que ves. estás haciendo es simplemente reclasificando. Si te das cuenta, observa los asientos. Son todos reclasificaciones, prácticamente. ¿Comprendes? Sí, 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 lo entiendo. ¿Vale? Venga, más preguntas. ¿Más preguntas? ¿Ha quedado claro? Bueno, precisamente en el examen este que hemos hecho ahora de noviembre, que han sido 4 casos independientes, uno ha sido así muy parecido aquí de este tipo. Es decir, con cosas era un caso pequeño y había que montar también la hoja de trabajo entera. Es decir, que eran pocos datos, muy poquitos, y entonces estaba todo en blanco y cada uno tenía que montar su hoja de trabajo, etcétera, etcétera. Pero me recordaba mucho a esto que estamos haciendo ahora. ¿Vale? ¿De acuerdo? Que sepáis que efectivamente lo que estamos viendo son cosas que prácticamente son las que vemos después, los exámenes, hacemos los exámenes. Bueno, para terminar definitivamente el tema, deciros que hay otras cuestiones de interés de eliminación de inversión patrimonio neto que no hemos visto, que quedan en el tintero. Nosotros únicamente hemos visto la eliminación de inversión patrimonio neto en primera consolidación, en posteriores consolidaciones, con socios externos y sin socios externos, con variación en reserva, con variación en valor razonable con elementos amortizables y no amortizables, con subvenciones que coinciden con fecha de control, con no fecha de control, etcétera, etcétera. Pero quedaría todavía más temas de patrimonio neto, pero que creo que con lo que hemos visto ya es suficiente, si no esto se alargaría mucho. Faltaría el tema de que la participación de la dependiente del capital de la dominante, es decir, cuando la dependiente tiene el capital, el control o adquisición por etapas y los cambios en porcentaje de participación o de inversión. Y estos temas que también son temas importantes, eso han quedado fuera un poco de la explicación. Pero bueno, con lo que hemos visto es más que de sobra. Ahora mismo ya tenéis una idea hecha de qué va la eliminación de inversión patrimonial. ¿Alguna duda, alguna cuestión de este tema? Antes de ponernos ya con los casos prácticos. No hay ninguna duda, ha quedado claro. Yo lo único que os recomiendo es que está terminado este tema y hay que, como vengo diciendo todos los días, esto hay que actualizarlo, ¿eh? Hay que meterse uno y actualizar todo bien y estudiar bien todo absolutamente, ¿vale? Vamos entonces a abrir voy a descargarme los casos prácticos y vamos a hacer los casos prácticos que podamos, ¿eh? Es decir, que después los que queden, pues lo intentáis vosotros hacer y si hay ya algún problema así importante, bueno, pues lo hacemos. Así que yo no tengo ningún problema de hacerlo. Lo único es que si veis que son cosas fáciles, que no merece la pena, pues bueno, que los casos ya están más que explicados, pues la verdad no merece la pena tenerlos que entretener aquí, ¿no? Bueno, voy a poner un poco más grande esto. No sé si se ve bien. Vosotros lo tenéis que poner, vosotros tenéis la lupa también. Yo creo que yo no lo actualizo, lo tenéis que a poner grande vosotros. ¿Lo veis? ¿Vale? Bueno, ampliarlo vosotros, que es como lo tenéis que ver. Bueno, vamos a hacer algunos casos prácticos de los que tenemos ahí. A mí me da igual, yo voy a empezar, no sé si alguno de vosotros lo ha hecho todo y quisiera alguno en concreto, pero bueno, yo voy a empezar por el 20 y hasta donde lleguemos y si, repito, si queréis el próximo día terminamos de hacer los demás o no, lo que vosotros me vayáis diciendo. No tengo ningún problema, ¿vale? Bueno, vamos a hacer este caso que es el caso 20, este caso 20, ¿de acuerdo? El caso 20. Es un caso normal y corriente de los que hemos hecho prácticamente. Lo único que esto siempre incluye algún aspecto concreto, ¿no? Alguna cosita nueva, que estas son las cosas que tenéis que tener claro porque a veces se mete pequeñas variaciones y si no estáis atentos o no habéis, porque a lo mejor lo hemos visto en un caso práctico nada más, pero es que aquí dicho una vez una cosa, esto ya tiene que se da por sabido, ¿entendido? Es decir, que el hecho de que yo ya os explique una vez que ese concepto funciona así,
Yo ya esto no lo tenemos que ver en todos los casos. Es decir, es que lo vimos nada más que en un ejemplo. Bueno, lo vimos, ¿de acuerdo? Es decir, que tenéis cuidado porque aquí salen pequeñas aclaraciones, pequeñas cositas que os puede, después os va a servir por si está en los ejercicios prácticos del examen o lo que sea. ¿De acuerdo? Bien. Este es el ejercicio, repito, 20. Dice, la empresa X, espérate que no marca ahora. La empresa X dice que adquirió el 40% de I. El 40%, ¿de acuerdo? Adquiere el 40%. Pero hay un acuerdo con otros socios que le van a otorgar el 90% de los derechos de voto de la Junta General de Accionistas de I. La participación la adquiere el 31 del 12, el coste de la combinación es 1.000 unidades monetarias. Los balances a cierre del ejercicio de la compañía, I son los siguientes, es decir, nos dan el 31 del 12 del año X0, que es el año del control, y nos dan el año siguiente, 31 del 12 del X1. ¿De acuerdo? Vamos a ver, de este enunciado, ¿qué es lo que es destacable, que es lo que hemos visto hasta ahora? Que nos dicen que el control es del 40%. Algunos de vosotros podría pensar, esto es una pega. Este es el control del 40%, por lo tanto, no hay no sé qué. Bueno, pero claro, sigue leyendo y dice, es que tiene un acuerdo del 90%. Pues si es del 90%, todos los cálculos para el método de adquisición y para los repartos y tal y cual, será del 90%. No. Todos los cálculos que se hacen en el método de adquisición y los repartos y todo este reparto de resultados de la reclasificación de reserva se hacen con el control efectivo, es decir, en este caso 40%. Cuidado, porque esto muchas veces lo ponemos en los exámenes y aplicáis el 90%, aplicáis, en este caso sería el 90%. No, se aplica el control efectivo. Otra cosa es que tenga el control de los derechos de voto, entonces ya es dominada, ¿vale? Pero para los cálculos aplica el control efectivo, que en este caso es el 40%. Cuidadito con ese pequeño detalle que os echan a perder un ejercicio completo. Bueno, dice que la fecha de adquisición y el patrimonio equivalía el valor razonable con el valor contable. Es decir, en definitiva, como veis, no hay cambio en el valor razonable. Lo único que aquí dan el activo no corriente y lo dan pasivo. Además del patrimonio neto, el capital, la reserva y la pérdida de ganancias. Fijaros que en el momento de control, el patrimonio neto es este. Tiene el capital social, reserva y la pérdida de ganancias porque está al 31 del 12, que es el momento del control. Porque el control es al 31 del 12. ¿Vale? Y si queremos observar aquí, la reserva del año siguiente son 30. Efectivamente, 30 era lo que tenía aquí, ¿no? La reserva. Es decir que vemos que igual no hay variación si no hay un ajuste. Vamos a ver, igual hay un ajuste previo. Pero inicialmente parece que no hay variación. El fondo de comercio, si existiese, 10 años de amortización. Aunque no se diga, la normativa son 10 años, vosotros aplicáis 10 años cuando no se dice nada. ¿Vale? Ahora, si lo decimos, pues lo cambiáis, pero si no, no. Al cierre del ejercicio X1, el importe recuperable de DI es 1.000. ¿Para qué me dan este importe recuperable? Para ver si hay deterioro, ¿vale? De esa unidad generadora de efectivo. Tendré que calcular la unidad generadora de efectivo y hacer el cálculo del deterioro, ¿vale? Me piden para la primera consolidación y también para el X1. En la primera X0 y X1. Y realizar el deterioro y contabilización, en su caso, del cálculo del fondo de comercio. Vale. Ya lo tenemos aquí los datos. Por lo tanto, no podemos olvidar que el patrimonio neto del momento de control es 80, ¿vale? 50 de capital, reserva 20 y 10, y que el control es el 40%. Bien. Por lo tanto, vamos a hacer aplicamos, dime, Ignacio. Que en nuestros apuntes viene que los balances que se indican son los de X. Eso está mal, ¿no? ¿Lo qué? Perdona. Sí. Que No, está mal. Evidentemente de la compañía dominada. Vale. Esto es de I, pues corregirlo. Vale. Es que a veces efectivamente saltan. No, es I. Y sí, es I, totalmente. Vale. Pasemos entonces a resolverlo.
Dime, José Manuel. Yo tengo una duda con lo que tú has dicho del 40% y el 90%. En caso de que en vez de que dijera que tiene un acuerdo con los socios, si dijera que tiene el control de los derechos de voto en el 90%, ¿se utilizaría el 90% para hacer el método de adquisición? Si te dice que controla el 90% y no te dice nada más, porque aquí lo que te están diciendo es que, mira, tiene el 40%, pero un acuerdo le ha llegado hasta el 90% de los derechos de voto. Un acuerdo. Entonces toma el efectivo. Otra cosa que en un caso práctico te diga, controla el 90%. Bueno, y no te especifica nada. Entonces asimilamos control a real, a efectivo, ¿comprendes? Si solamente te da un dato, es que es un dato, es ese, no tienes otro. ¿De acuerdo? Vale. Es que depende un poco de la redacción. Bueno, por lo tanto, vamos a ver la solución, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Lo primero que tenemos que hacer es a 31 y 12 el método de adquisición. Vamos al método de adquisición. Me ha dicho que el coste de la combinación, si tenéis vosotros delante del enunciado, el coste de la combinación es 1000. Perfecto. El valor razonable del patrimonio neto, ¿cuál es? Lo que hemos dicho. 50 de capital, 20 de la reserva, 10 de la pérdida y ganancia, porque en el momento de control estaba. Por lo tanto, es 80, ¿vale? El valor razonable del patrimonio neto es 80. El 100%, pero como yo domino el 40%, ¿veis? Yo no utilizo el 90, utilizo el 40. Es el valor razonable de lo que domino es 32. Por lo tanto, 1000 menos 32 me da un fondo de comercio de 968. Ese sería el método de adquisición. Es decir, calculo sobre el porcentaje real, efectivo. Por lo tanto, ya tengo calculado el método de adquisición. Me voy entonces al 31 del 12 del X0. El 31 del 12 el proceso de consolidación al 31 del 12 del X0. Y entro en el proceso. ¿Hay cambio en el valor razonable? Me decían que no. Punto. Segundo, punto 2. Subvenciones. No hay. Variación de reserva. No hay porque coincide la fecha de control con la fecha de... Bueno, pues entonces me queda el punto 3. Me voy al punto 3, que es la eliminación, inversión, patrimonio neto. Cojo lo que hay, capital 50, la elimino. La reserva, fijaros que aquí le he puesto ya a la pérdida de ganancia, la he metido como reserva. 30, la elimino. La participación, la elimino. Nace el fondo de comercio, como siempre, y los socios externos. Ya está. Y eso lo llevaría a mi hoja de trabajo. ¿De acuerdo? Esa sería la eliminación. Porque después, ¿hay reparto de resultados punto 4? No lo hay. Porque la pérdida de ganancia forma parte de la eliminación. Ha formado parte de la eliminación. Porque coincide la fecha de control con la fecha de proceso. ¿Hay que amortizar fondos de comercio? No, porque coincide la fecha de control con la fecha del proceso. Entonces, hay fondo de comercio, pero no ha habido, todavía no ha habido periodo de amortización. Por lo tanto, me voy al siguiente punto, que es el 31 del 12 del X1. Me voy al 31 del 12 del X1. Y aquí, ¿qué es lo que hago? El proceso. ¿Ajuste de valor razonable? No había. No me decía el enunciado. ¿Variación del patrimonio neto? Vamos a ver. ¿Qué reservas tenía al principio? Hemos visto que tenía en el X0, tenía 30. Y si miráis el enunciado, en el X1, la reserva es 30 también. Es decir, no hay variación de reserva. ¿Entendido? Por lo tanto, no tengo que reclasificar la reserva en reserva de sociedad consolidada y socio externo. Dime, Ignacio. Dime. Ignacio, di. No, que le he dado sin querer. Vale, pues venga, seguimos. No hay variación de reserva. ¿Vale? ¿De acuerdo? Por lo tanto, pasaría al punto 3. ¿Qué es el punto 3? El mismo que el punto del X0. Es exactamente, como veis, el mismo asiento. Es decir que, como siempre, capital lo elimino, reserva lo elimino, participación lo elimino, nace el fondo de comercio y nace el socio externo. Lo llevo en mi hoja de trabajo y punto. Reparto de resultados. Tendría que repartir el resultado. ¿Cuántos resultados aparecen en el enunciado en el año X1? 20. Pues reparto el resultado. En balance, el reparto, la parte del 40%.
el 40%, 8, va al grupo. En este caso, los socios externos se llevan más, porque controlan el 60%, y los socios externos el 12%. Este sería el reparto en balance. Lo mismo, me voy a la cuenta de resultados y reclasifico los saldos correspondientes de ese reparto. ¿De acuerdo? Y ese sería el punto 4. El punto 4, el reparto del resultado atendiendo al porcentaje. Me voy al punto 5, amortización y deterioro del fondo de comercio. Efectivamente, el fondo de comercio, como hemos visto aquí, era 968. 968 quiere decir que tenemos que amortizar 96,8 cada año. Como es el primer año que amortizo, aquí el primero es en balance, como veis, pérdida y ganancia, fondo de comercio, a balance. Y me voy a la cuenta de resultados con el gasto a saldo de pérdida y ganancia. Esto es en balance y esto es en la cuenta de resultados. ¿De acuerdo? Y que amortizo el fondo de comercio de ese año correspondiente, como el primer año, repito, con pérdida y ganancia. Y ahora viene lo del deterioro, el tema del deterioro. El tema del deterioro, ¿qué es lo que tengo aquí? Tengo ¿qué es lo que me encuentro? Tengo el deterioro, la unidad generadora de efectivo. Tengo que calcularla. Fijaros que si yo me voy inicialmente, aquí lo que tengo aquí es 150. 150, ¿vale? Sería el activo no corriente, que es la que forma parte de la unidad generadora de efectivo. ¿De acuerdo? Eso es lo que tengo que tener en cuenta. ¿Verdad? Un activo que yo tengo que calcular el valor de la unidad generadora de efectivo. Vale. La unidad generadora de efectivo es 150. Pero el fondo de comercio que tengo, ¿cuánto es? El fondo de comercio que tengo aquí sería los 968, ¿vale? Que era el fondo de comercio menos su amortización. Aquí voy a hacer una cosa que en un ejercicio más adelante lo tendría que rectificar, ¿vale? Porque aquí no voy a tener en cuenta lo que va a ser su paso al 100%. En este caso lo voy a obviar. Bueno, ya lo explicaré en otro caso más adelante, que ahí sí se hace. En este caso no lo vamos a hacer, porque lo tenemos resuelto sin hacerlo y no quiero ahora mismo liar. Pero bueno, este sería el fondo de comercio como quedaría, neto ya de amortización, ¿no? Pero claro, este sería el fondo de comercio neto de amortización del 40%. Esto habría que subirlo o incrementarlo hasta el 100%, para también cuál sería el fondo de comercio de los socios externos. Bueno, repito, no lo vamos a hacer ahora, os lo explico en otro ejercicio. Vamos a suponer que la unidad generadora de efectivo lo tratamos con el fondo de comercio del 40%. Por lo tanto, sería 150 más 871 me da 1021. Este sería el total de la unidad. Esta es la unidad generadora de efectivo, ¿vale? Que lo comparo con ¿qué? Con el importe recuperable. El importe recuperable es 1000. Por lo tanto, en la unidad generadora de efectivo es 1021,2 y el importe recuperable es 1000. Por lo tanto, hay un deterioro de 21. Lo que hago es reconocer en balance el fondo, digamos, el deterioro directamente al fondo de comercio, porque es como una amortización, se deteriora porque los fondos de comercio se deterioran y ya no se recuperan, por lo tanto es directo, y lo reconozco la pérdida también en la cuenta de resultados, en el saldo, y lo llevo a la cuenta de pérdida y ganancias, balance, aquí el balance y aquí la cuenta de resultados. Y ya está. ¿Entendido? Repito, esto lo veremos más adelante, lo explicaré, porque aquí está resuelto sin tener en cuenta que esto está en base 40 y había que pasar a base 100. Pero bueno, es igual. Ya lo hacemos en el siguiente ejercicio. ¿De acuerdo? ¿Entendido? ¿Alguna pregunta de este caso? Es fácil, es una tontería. Dime, Patricia. Lo del saldo de PIG que no tiene valor, es que no me he enterado si ha dicho algo porque estaba copiando. Perdona, el saldo de... El saldo de PIG que pone en el deterioro que no tiene ningún valor, ¿ahí iría 21,2 o no va nada? ¿Dónde dice que no tiene...? Donde usted ha rodeado que pone saldo PIG. No, saldo, digo que ajusto a balance y ajusto a saldo. Esto es en la cuenta de pérdida y ganancia y esto es en balance. ¿Comprende?
Simplemente lo rodeo porque, bueno, porque voy hablando y voy rodeando ahí. Ah, bueno, tú dices que no tiene valor aquí, sí. A eso. Que le falta ponerlo, por favor. Vale, gracias. Ah, yo había entendido, vale, vale, perdona. No me había dado cuenta. Sí, efectivamente le falta 21,2 ahí, claro. Si no, no cuadra, ¿no? ¿Vale? ¿Entendido? ¿Alguna pregunta de este caso? Es fácil, ¿no? Bien, pasemos al siguiente. El caso 21. El caso 21 es un caso, bueno, donde no se pide que se hagan asientos, sino se pide que se rellenen esta información nada más. Esto era un caso de un práctico de un examen y dijimos, bueno, no vamos a pedir asientos, únicamente que calculen los datos cada uno y que lo vayan poniendo en la tabla, a ver si son capaces de irlo rellenando sin tener que hacer asientos. El que quiera hacerlo, lo hace y te va a salir igual. Lo que pasa es que esto es un poco, es una especie de cálculo, digamos, con un papel delante y haciéndolo más o menos rápido, ¿no? Es una manera de hacerlo también, como se hace en una hoja de trabajo, por otra parte. Es decir, que como se hace directamente en las consolidaciones. Lo que pasa es que nosotros lo hacemos como tipo diario porque pues ya lo hemos dicho para que vosotros lo aprendáis mejor y para que todo esté mejor. Bueno, dice que las sociedades G y R pertenecen a un grupo con obligación de consolidar. G, como veis aquí, posee el 80% de R. Por lo tanto, R es la dominada y G es la dominante, por 80%. Vale, el control, lo tenemos aquí, la fecha de control. El 1 del X0. El coste de la combinación, 600 unidades. El valor razonable, comparado con el valor contable, coinciden todos, excepto un terreno, nos dice aquí, que tiene un valor razonable superior en 10. ¿Vale? Es decir, que hay una plusvalía de 10 del terreno sobre su valor contable. Además, se sabe que dicho terreno sufrió un nuevo incremento de valor razonable de 20 durante el X12. El X2, perdón. Bueno, y nos dan aquí los datos del X1, del momento de control, el 1 del 1, la primera consolidación, el 31 del 12, y el 31 del 12 de la segunda consolidación del X2. No obstante, aquí ha introducido un tema, como habéis visto, que ya lo hemos visto en clase, que es que el terreno se incrementa también en el X2. El valor razonable sufre un incremento en el X2. Y acordaros lo que decíamos. Don, una pregunta. Dime. El incremento de 20 unidades monetarias durante el X2, que es sobre el momento inicial, es decir, el 1 del 1 o sobre el 31 del 12. Te va a dar exactamente igual, porque esto no lo tenemos en cuenta. Los incrementos de valor posterior en plusvalía, después del momento de control, nos da igual. Vale, es verdad, es verdad. Nos da igual. Por lo tanto, me da exactamente igual solamente en el momento del control. Y en el momento de control lo que había eran 10. Y ya está. Y eso será lo único que voy a considerar. Lo demás está metido ahí, pues bueno, pues para la gente que lo lleva la asignatura un poquito así de esa manera y que cae en este tipo de tonterías que ponemos pequeñas trampillas y os van a caer trampillas en los exámenes, evidentemente. Por eso digo que tenéis que tener mucho cuidado, porque estas son cosas que vamos contando en clase, pero claro, hay que saberlo. Entonces, bueno, pues son las que demuestran si uno ha madurado la asignatura o no la ha madurado con este pequeño detalle. ¿Entendido? Es decir, que hay que tener cuidado con estos pequeños detalles. Bueno, el tipo impositivo, 30%. Entonces, lo que me pide que es, vamos a calcular todos esos datos. ¿Qué es lo que me pide? La pérdida de ganancia de los socios externos en los tres momentos. Eso, el control, el 31/12 del X1, 31/12 del X2. Me pide cuál es el valor de la reserva en sociedades consolidadas, el valor de los socios externos y las diferencias de consolidación. Bien. Por lo tanto, me dan esta información. Me dicen que el capital 300, en el momento de control 200 y la pérdida de ganancia, es decir, que como veis, en el momento de control, este sería su patrimonio neto, 512, ¿no? 300, 200 y 12. Y después ya en el siguiente año, fijaros que va cambiando, esta pérdida de ganancia tiene 8, que es repartible, este 15 es después y es repartible, y aquí hay una reserva que ha pasado de 212 el primer año a 252. Y aquí de 212 el segundo, bueno, la primera consolidación, perdón, y en la segunda consolidación
de 212 a 260. Sí, ya me pude ir haciendo una idea de todo. Entonces, rápidamente empiezo a hacer los cálculos. Vale, me voy a la solución. ¿Y qué es lo que hago? Primero, a 31, perdón, el 1 del 1, que es cuando es el control, hago los cálculos para rellenar los datos que me piden al 1 del 1. Veo que el coste de la combinación es 600, el valor razonable del patrimonio neto es 300 del capital, 200 de la reserva, 12 de la pérdida y ganancia, y aquí hay 7, que es del incremento de la plusvalía del terreno. ¿De acuerdo? Neto de impuestos, evidentemente. ¿Vale? Eso es del terreno. ¿De acuerdo? Y neto de impuestos es 7. Por lo tanto, me da 519 el valor razonable del patrimonio neto. Como yo controlo el 80%, calculo el 80% de 519, 415. Quiere decir que me da una diferencia de 184 de fondo de comercio. Es decir, este es el dato que tengo de fondo de comercio, que se amortizará, como no dice nada, 10 años a 10 años. Y los socios externos, los tengo aquí, 103,8, el 20% de 519. Con esta información me voy a la tabla, porque yo la voy rellenando, y me voy al primer año que me han dado. Pérdida y ganancia de socio externo. En el momento de control no hay nada, no hay pérdida y ganancia que se reparta, porque es el momento de control. Reserva de sociedades controladas, lo mismo. Aquí no hay reclasificación porque lo único que aplico es el método de adquisición. Socios externos, sí, lo he calculado. 103,8 he calculado. Diferencia de primera consolidación, me da un fondo de comercio de 184,8. Dime, Patricia. Respecto al el valor razonable, lo del 7S, el tipo impositivo no era del 30%. 10, el 30%, 3. Por lo tanto, neto, 7. Vale, vale. ¿Vale? Vale, vale, gracias. Porque eso era lo de la reserva de revalorización, ¿no? Exactamente. Vale, Esto no lo estamos haciendo con asiento, esto lo estamos haciendo mentalmente, calculándolo todo. Es un ejercicio con papel y bolígrafo. ¿Entendido? Ahora, si quería hacer asiento, hacía asiento. Pero no hace falta asiento. Lo que se pedía era únicamente tomar nota y hacerlo. A ver si sois capaces de hacer también los cálculos sin hacer un asiento. Este es, digamos, la curiosidad que tiene este ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿estáis de acuerdo con el 1 del 1 del X1? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, por favor? No hay duda, ¿no? Bueno, como ya tengo, fijaros que ya tengo el fondo de comercio, del primer año, del momento de control, y yo sé que se va a tener que amortizar cada año, por cada año, el 10%, es decir, 18,48, ¿no? Ya puedo rellenar la siguiente casilla. Es decir, ¿qué sería el siguiente año? 184 menos 18,48, es decir, me da 166 porque le quito la amortización. 166,32. Y el tercer año, perdón, el segunda consolidación X2, ¿qué sería? Dos amortizaciones. Pues sería 166,32 menos 18,48 me da 147,84. Por lo tanto, ya puedo rellenar esas tres casillas, porque este era el fondo de comercio y posteriormente lo único que sufre son amortizaciones. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien. Los resultados. Vamos a ver el año X1 ahora. En el año X1 ha habido, si repasamos rápidamente mentalmente, ¿tengo algún cambio a valor razonable? Sí, pero valor razonable es la reserva de revalorización, ¿no? Es reserva de revalorización. ¿Eso me dice algo? ¿Me pide el cuadro algo sobre la reserva de revalorización? No, solamente me la pedía para el tema del método de adquisición. Pero aquí, este punto 1 no lo necesito. Segundo punto, las subvenciones, no tengo. Variación de reserva de consolidación. Vamos a ver si ha variado la reserva. Variación de la reserva de sociedades consolidadas al 31 del 12. ¿Cuál es la reserva que me encontré al principio? 252. ¿Cuál es la reserva que me encuentro al final? A la fecha de la reserva, perdón, a 31 del 12, 252. ¿Cuál es la reserva que me encontré en el momento de control? 212, ¿no?
Yo tenía 200 de la reserva más 12 de la pérdida y ganancia. Por lo tanto, 212. Es decir, y la reserva que me dan ahora en el cuadro, si habéis mirado, eran 252. Por lo tanto, ¿cuánto se ha incrementado? Hemos pasado de 212 a 252. Se ha incrementado en 40. 32 a reserva social consolidada, 8 a socio externo. ¿Entendido? Es decir, que ya tengo los datos que me estaban pidiendo. Es decir, me voy al cuadro, 32 aquí en reserva en sociedades consolidadas, ¿vale? Se reserva en sociedades 32 y ahora socio externo, que es 8, pero como yo tengo que reconstruir también los socios externos del apartado 3 de eliminación, que eran 103 más 8, pues 103 más, perdón, 103,8 más 8 me da 111,8. Ya tengo también los socios externos, ¿vale? ¿Y qué es lo que me queda? La cuenta de pérdida y ganancia. ¿Cuánto era la cuenta de pérdida y ganancia que me daba el enunciado en el segundo año? En el segundo año me decía que la cuenta de pérdida y ganancia era de, ¿cuánto era? Ahora se me ha ido el número. Me voy para atrás. 8. Era la cuenta de pérdida y ganancia, ¿no? Es decir, por lo tanto, de eso, de la cuenta de pérdida y ganancia, me voy. ¿Cuánto es lo que tengo que poner en socio externo? Porque a mí lo que me pide es pérdida de ganancia de socio externo. Como controlaba el 20%, de 8, 1,6. 1,6. Por lo tanto, ya tengo en el año X1 el 20% de 8, 1,6. Tengo aquí las reservas de sociedades consolidadas que las he calculado aquí, ¿vale? Los socios externos, que eran 103,8 más los de este año, que lleva 8, 111. Y bueno, y esto es lo de la amortización, que ya lo hemos visto. ¿De acuerdo? Ya tengo relleno entonces el X1. Me voy al X2. Y en el X2, lo mismo. Bueno, ¿qué es lo que me están pidiendo? Vamos a ver, la variación, porque en la reserva en sociedades consolidadas, perdón, la reserva de revalorización no me la pide. Por lo tanto, me voy a la variación de reserva. Porque no tengo subvención, no tengo nada. Vamos, valor a la fecha de adquisición, ya lo hemos visto, 212. En valor de la reserva, si miramos lo que me dan, 260. Hay un incremento de 48. 38,4, como estáis viendo, aquí, lo llevo aquí. Y los socios externos serían 9,6. 9,6 más los 103 que tenía del primer año del asiento de eliminación, inversión patrimonio neto, ¿qué me da? 113,4. ¿De acuerdo? Y 38,4 aquí. ¿Qué me da? ¿Qué es lo que tengo ahora que me falta aquí? El 20% del resultado. ¿Cuánto es el 20% del resultado? El resultado que tenía en X2, ¿cuánto era? 15. Pues el 20%, 3. Ya tengo rellena la tabla entera que me pedía. Dime, Patricia. No, perdona, que le he dado sin querer. Jesús. ¿Se me escucha? Sí, sí. Que no entiendo por qué la pérdida de ganancia de los socios externos, el 1 del 1 de X1 es 0, porque en los otros casos, por ejemplo, has aplicado el 20% sobre pérdida de ganancia, que te lo daba en un C. ¿Por qué no sería el 20% sobre 12? Ya esto me empieza a preocupar. Ya ese tipo de cosas lo que denota es que no te lo has estudiado. ¿Por qué? Porque el patrimonio neto del momento de control estaba la pérdida y ganancia de 12. Y entonces no lo puedo repartir porque es el método de adquisición. Ahí no estoy haciendo nada. Porque aquí es el momento del control. Y lo único que hago es aplicar el método de adquisición. Ahí no hay consolidación. La consolidación es el 31 del 12 y el 31 del 12 del X1 y el 31 del 12 del X2. ¿Entendido? ¿Lo has entendido ahora? Sí, ya sí, que no había caído en eso. Pues eso me preocupa porque a día de hoy ya lo tenías que saber. En el sentido de que fuese un despiste. Pero ya eso me empieza a preocupar en el sentido de que son conceptos que no te los has estudiado o que te has despistado. Esperemos que seas despistado. Pero, repito, esto ya no puede uno fallar por aquí. Porque ya estamos viendo, hemos repetido 80.000 millones de veces lo que entra en el método de adquisición, cuándo es el método de adquisición, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo?
Y ya estas cosas, yo las repito muchas veces, pero también quiero que vosotros las vayáis asimilando. Es decir, que, por favor, lo vais estudiando o no podemos estar repitiendo lo mismo continuamente. Y no es por nada, es porque no lo estudiáis. ¿De acuerdo? Venga, seguimos. ¿Alguna duda? Pero no cojáis miedo, tampoco a preguntar. Ahora sí vaya a pensar que... Venga, pero quiero dudas razonables, dudas de lo que estamos viendo. ¿No hay ninguna duda? Vale, pues este sería el caso que hemos visto. Vayamos al caso 22, que ya no nos va a dar tiempo, lo vamos a dejar planteado hasta en la primera consolidación, ¿vale? Y lo vais a terminar vosotros. Bueno, aquí tenemos, dice que la empresa A posee el 70% ahora de las acciones de la empresa B. A la adquirió el 1 del 1 del X10 y el coste de la combinación 10.500. El valor razonable de los activos y pasivos de B coinciden con su valor contable, excepto un terreno, cuyo valor contable era inferior a su valor razonable en 300. Cuidado con el inferior, superior. Inferior al valor razonable significa que es una plusvalía, y que el contable estaba por debajo del razonable en 300. Por lo tanto, eso es otra de las cosas que vosotros cuando leéis, a veces, esto es una minusvalía. Bueno, punto. No, cuidado. Esta es una plusvalía, El patrimonio neto a 31 del 12 que nos dan es este, en el X10, es el que tenemos aquí delante. Este es el de la dominante y este es el de la dominada. Pero nos lo van a 31 del 12 del X10. Y os recuerdo que el control es el 1 del 1 del X10. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos que, para aplicar el método de adquisición, tenemos que, el de la dominada, lo tenemos que pasar a 1 del 1. Tenemos que ver cuál es el valor del patrimonio neto razonable al 1 del 1. Inicialmente tenemos capital 1000 de la dominada, 900 reservas y 900, pero es al 31 del 12. Esta ya es repartible. Esta es repartible. Y lo que tenemos que ver que teóricamente, si no nos dicen nada, ese sería lo que había al principio, pero hay una subvención de 7.000. Vamos a ver qué nos dice el enunciado. Dice que la sociedad B, que la dominada, obtuvo una subvención a comienzos del X9. Vale, el X9. El X9 ni siquiera habíamos controlado. Así ya, si estamos a 31 del 12 del X10, ha hecho un año, ¿no? A comienzo de, 2 años. Por 12.000, para financiar un inmovilizado, que se imputa a pérdida y ganancia a razón de 1.000. Es decir, esto es bruto. Por lo tanto, si el dominio fue a 31 del 12, perdón, el dominio fue el 1 del 1 del X10, tendremos que saber cuánto era la subvención al 1 del 1 del X10. Eso será uno de los trabajos que tendremos que hacer, porque aquí lo que me está dando es al 31 del 12 del X10, ¿vale? La sociedad A obtuvo una subvención al comienzo del X10 por 12.000 también, a financiar una maquinaria especializada que se amortiza al 20% de cada año. A mí, que me den información de la A, de la dominante, me parece muy bien, pero eso es un tema suyo en su contabilidad individual. Por lo tanto, no va a entrar en la eliminación, inversión, patrimonio neto. Estará en lo agregado, en lo que sea, en la tabla de la hoja de trabajo. Sí, pero para nosotros, aquí, esto es otra de las cosas que os ponemos como trampilla para ver qué hacéis, y algunos de vosotros cogen y reconstruyen la subvención de la dominante, la dominante. Nosotros estamos eliminando aquí únicamente la dominada, la relación con la dominada. Por lo tanto, mucho cuidadito, que esto es otra de las peguitas que ponemos por ahí y caéis muchísimo. A comienzo del X12, B recibe una nueva subvención de 1.000, que se transfiere a resultado en el 25% cada año. Quiere decir que nosotros controlamos en el X10 y en el X12 recibe otra. Va a ser una subvención después del control, que tenemos que saber qué tenemos que hacer. Nos dan aquí la información para montar una hoja Excel de trabajo, que esta es la que había en el 31 del 12, porque vamos a tener que hacer la hoja de trabajo del 31 del 12 del año X12. Bueno, ahí la tenemos, ¿vale? Y esto nos va a servir para montarlo en la Excel y
cuando llegue el X12, todo lo que vayamos haciendo para calcular el balance consolidado y la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. Nosotros, no obstante, tenemos que hacer el apartado A, que es el primera consolidación, el año X10, que tendremos que hacer el método de adquisición al momento de control y la primera eliminación a 31 del 12. Y el apartado B, que es el 31 del 12 del X12, que esto ya lo hacéis vosotros junto con el B para el próximo día. El B y el C lo tenéis preparado vosotros para el próximo día. ¿De acuerdo? Vamos a hacer, únicamente vamos a dejarlo preparado hasta la primera consolidación. Y después vosotros seguís ya en el X12, pasáis al X12. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta es la situación de partida. Fijaros cómo estamos, ¿vale? Esta es la situación del 31 del 12. Tenemos capital 1.900 de reserva, tenemos una pérdida de ganancias que es repartible y 7.000 de una subvención que nos habían concedido hacía 2 años y que tenemos que ver cómo es la situación al momento de control, el 1 del 1, para que sea la que figure en el patrimonio neto. Vale. Hecho, nos hacemos todos a la idea y vamos entonces a la solución. Vamos a la solución. Vamos a calcular la situación, vamos a aplicar, vamos al 1 del 1 del X10 y vamos a aplicar el método de adquisición. El método de adquisición, tenemos coste de la combinación, nos están dando, si tenéis el enunciado delante, 10.500. Valor razonable de ese patrimonio neto al momento del 1 del X10. Si no nos han dicho nada, volvemos a repetir. El capital y la reserva son las mismas. Había entonces, porque si no, no lo tenían que haber dicho que no eran las mismas. 10.000 de capital, 900 de la reserva. ¿Vale? Esta es la misma. ¿De acuerdo? Ahora, lo que me dicen también es que tengo que reconstruir la subvención. La subvención al momento de control, ¿cuál era? Yo tengo la decía que iba imputando cada año 1.000. ¿Estamos de acuerdo? Eran 1.000. Quiere decir que neto ha imputado cada año 700. Por lo tanto, como esto es al 31 del 12 y la subvención me la concedí, perdón, no me la concedieron, la tenía en el momento de control a 7.000, tendría que sumarle 700 en el momento de control. Es decir, que la subvención realmente sería 700 más los, 7.000 más 700, 7.700. Es decir, que yo lo que tengo es que reconstruir la subvención, como estáis viendo aquí, tengo que pasarla de pérdida y ganancia a reconstruirla al momento de control. Que esto sería la reconstrucción. Quería decir que yo a 31 del 12, es verdad que tengo la subvención a 7.000, pero como ha ido imputando a 31 del 12, ha imputado 1.000 brutos, es decir, 700 netos, tengo que ponerlo a neto, lo tengo que incrementar en 700 y me quedaría una subvención a valor razonable para el valor razonable de 7.700. Y el terreno que se había revalorizado era, como hemos dicho, nos quedaría, ¿cuánto era el incremento? Era 30%, no, sí, 30% de 300, 90 de pasivo por impuesto diferido y nos quedaba 210 de reserva de revalorización. Y esta es la reserva de revalorización, ¿vale? Por lo tanto, este es el patrimonio neto a valor razonable, este es el patrimonio neto a valor razonable en el momento de control. Querría decir que en el momento de control tendría capital, reserva, subvención y revalorización. 9.810, como veis aquí. 9.810. ¿De acuerdo? Como yo controlo el 70%, sería 6.867. Con lo cual, 6.867 comparado con el coste de la combinación, me da un fondo de comercio de 3.633. Este sería el fondo de comercio por el método de adquisición. ¿Duda? ¿Alguna duda sobre cómo hemos reconstruido la subvención? Venga, Francisco, dime. Yo tengo una duda. ¿Le puedes dar para atrás para ver el enunciado? Pero dime, que lo tengo aquí el enunciado. Dime vale. ¿La subvención de cuándo es? Del X0. Perdón, del X9. 9, ¿no? Entonces, que se la dan el 1 del 1 del X9, ¿no? Sí. Entonces, tú no la tienes que reconstruir, pero tú no la tienes que... A ti lo que te den el 1 del 1 del X9 te da igual. Tú lo que tienes que reconstruir es el momento de control. Eso es otra de las cosas que vosotros falláis siempre en los exámenes, que queréis reconstruir la subvención al momento de que te la concedieron.
No, 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 pero en no. el momento de Hay control, que reconstruir al momento del control. sí, pero en el momento de control, eso Eran 12.000. No, perdón, en el momento de control son 7.700. Es decir, 11.000 bruta menos el 30%, 7.700. Porque cuando te la concedieron eran 12.000. Pero ya ese primer año imputaste, en el X9 imputaste 1.000. Ya te quedó 11. Y en el segundo año es cuando has imputado para el control, porque ya estaba 11.000, estaba bruta, estaba en el momento de control. Bruta, pero neto estaba 7.700. Vale. ¿Vale? Vale, Es decir, que la tenemos que reconstruir al momento de control, no en el momento de la concesión. Y eso es otro de los grandes fallos que tenéis vosotros siempre, bueno, muchos, algunos de vosotros, que la reconstruir tendéis a reconstruirla al momento de la concesión de la subvención. No, que estoy hablando del método de adquisición. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya tengo lo que sería el fondo de comercio, que sería 3.633. Bueno, ya lo tengo la información. Me voy al 31 del 12 del X10. Ya hago la primera eliminación. Patricia, dime. Es que lo de la subvención que le ha preguntado un compañero, los 7.700, yo todavía sigo sin ver cómo lo ha sacado. En el momento de control, ¿cuánto tienes de subvención? 7.000, ¿no? No, eso es el 31 del 12, que has llevado 1.000 al resultado. Has llevado el 31 del 12, como el control fue el 1 del 1, el 31 del 12 has llevado 1.000 al resultado, bruto. Pero si le sacas neto, te sale son 700, que es lo que has imputado ese año. Por lo tanto, esos 700 forman parte de la subvención inicial. Vale, entonces, ¿qué le haría? Los 1.000 eso le hago el 30% y los restantes se lo suma a la subvención, ¿no? Lo puedes calcular de muchas maneras. ¿Cuánta subvención bruta tenía el 1 del 1? 11.000. Le quito el 11.000 menos el 30%, 7.700. Ya está. Ah, vale. Gracias. Como quieras hacerlo. Es decir, ya en la modalidad de cómo uno llega, uno puede llegar por muchas maneras de calcularlo. ¿De acuerdo? José Manuel, ¿tú has levantado la mano otra vez? Sí. Dime. Entonces, la subvención, para que yo me entere, no se reconstruye hasta el momento en el que te la dieron, ¿no? Es hasta el momento de control y por eso cogemos el 11.000, ¿no? Exacto. Vale, perfecto. Vale. Bueno, pues ya tengo entonces que estoy, ahora ya sí estoy en el proceso, que es el 31 del 12 del X10. Lo primero que hago es ajustar el valor razonable del terreno. Ya lo sabemos cómo es. 300, netos de impuestos, vale. Reserva de revalorización, perfecto. Punto 2. Variación del patrimonio neto, subvención. Tenemos que hacer lo que acabamos de hacer ahora mismo pensando en el método de adquisición. Tengo que reconstruir, aquí es donde se ve, tengo que pasar de 7.000 a 7.700. Por lo tanto, reconstruyo la subvención abonándola por 700, la cargo a pérdida de ganancias porque la lleva ese año y este año hago eso en balance. Y en pérdida de ganancias anulo el ingreso, anulo el gasto y el saldo, como veis, coincide con el del balance. Esto es lo que hemos hecho con las subvenciones. Ya está. Eso es lo que haría con la variación de la subvención. La reconstrucción de la subvención al momento de control. Reserva. No hay cambio de la reserva. Porque en este caso habéis visto que no hemos tocado la reserva. Las reservas son las mismas que había en... es decir, que este tipo de reserva le hemos dicho que era la que estaba al principio. Y nos ha dado la misma, como nos dice que es la misma. Bueno, no nos dicen nada, pero nosotros hemos supuesto, y aquí no hemos tocado la reserva para nada, en estos ajustes. Por lo tanto, la reserva no hay cambio de reserva. No hay variación de reserva. Me voy al punto tercero, la eliminación de inversión patrimonial neto. Lo que me queda, elimino el capital, elimino la reserva, elimino la subvención que la he reconstruido al momento de control, elimino la reserva de revalorización, elimino el coste de la combinación. Nace el fondo de comercio, nacen los socios externos. Y esa sería ya la eliminación para este año y para los posteriores. Y el resultado me daba 200. Pues repaso el resultado no se ha visto afectado. Perdón, ¿sí se ha visto afectado? Sí, perdón, sí se ha visto afectado por los 700. A ver, ¿cuánto tenía de resultado? Tenía de resultado, perdón, aquí lo tengo. No. El resultado era 900, ¿vale? Pero
a esos 900 que tenía en el balance, lo tengo que ajustar. ¿Por qué? Por estos 700 de la reconstrucción de la subvención. ¿Vale? Por lo tanto, el saldo que me queda de resultado es 200. Y ese es el que reparto. 70% para el grupo, 30% para los socios externos. En balance y en cuenta de resultados. ¿De acuerdo? Es decir, que la pérdida y ganancia, como me decía en el balance que eran 900, le he ajustado por la parte de la subvención, de los 700 de la subvención. Y ahora me ha quedado 200 que no me reparto. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta? ¿Ha quedado claro? Pues vosotros hacéis el X2, montáis la hoja de trabajo en una Excel y lo termináis montando todo. Y termináis el ejercicio. Dime, Francisco. Que yo es que estoy buscando el enunciado para comparar los números y es que no sé dónde está. Si me puedes decir dónde está. ¿Cómo que dónde está el enunciado? Yo me meto en contenido, materia de ejercicios prácticos y no encuentro el enunciado. Pero si el enunciado lo tienes en el cuadernillo tú. Estamos hablando del boletín, del 1 al 4, que ya lo tenéis colgado hace un montón de tiempo. Ejercicio 22, te lo están diciendo. Vale. Despistes totales, ¿eh? No, bueno, vale. Es que esto no está en el aquí, esto está sacado del cuadernillo. Es que no tenéis que tener ya sacado los cuadernillos y las cosas para seguir las clases online, ¿no? Tenéis que por lo menos imprimir el cuadernillo, tenerlo, sacarlo esto en los casos prácticos y tenerlo para hacerlo. ¿De acuerdo? El fondo de comercio, este primer año habría que amortizarlo, efectivamente. Estará aquí, perdona, es que no, se ha cortado la página. Efectivamente. Y faltaría el punto quinto, aquí lo tenéis, ¿vale? Sería el fondo de comercio. 363, fondo de comercio lo amortizamos el primer año. Y aquí empezaría ya el apartado 2, que es como tenéis que empezar ya a hacerlo otra vez, montar la hoja de trabajo y hacerlo todo. ¿De acuerdo? Pues ya esto es el trabajo vuestro. Hacéis este caso entero y termináis todos los casos que he propuesto en el tema 3. Es decir, que este sería el 22, creo que ahí hasta el 26, 23, 24, 25, 26. Es decir, que ahí tenéis que intentar hacerlo. Me decís el próximo día que si lo hacemos o no lo hacemos, y vosotros mismos. Pero intentad hacerlo porque si no, evidentemente, no se sabe. Igual eso es una tontería, lo hacéis perfectamente y no necesitamos ya hacer ningún tipo de aclaración. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna duda? ¿De algo? ¿Seguro que no? Bueno, pues nada, me alegro que no exista duda, que esté quedando las cosas claras y vuelvo otra vez con el discurso paternalista. Por favor, seguirlo al día porque si no,